El polvo entraba por todas partes. Maisa Rojas lo notó antes incluso de bajarse de la camioneta. Una capa fina sobre el tablero, en los asientos, en el vidrio interior del parabrisas. Había cerrado las ventanas al salir de Calama, hacía ya 5 horas, pero el desierto de Atacama no necesitaba rendijas. Encontraba el camino. El puesto de monitoreo hidrológico número 47 estaba exactamente donde le habían dicho. 90 kilómetros al sureste de la última señal de teléfono, al final de un camino de ripio que ni siquiera aparecía completo en los mapas digitales. Era un edificio bajo, rectangular, color arena y concreto, con 3 ventanas pequeñas protegidas por rejas oxidadas y un tanque de agua sobre una torre metálica que crujía con el viento. A su alrededor, nada. Salar blanco al oeste, piedra rojiza al este. Horizonte plano en todas las direcciones, sin un solo árbol, sin un solo poste de luz que no fuera el del propio puesto. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó Clarice desde el asiento trasero. Maisa no respondió de inmediato. Apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. No había pájaros, no había insectos, solo el viento, constante, seco, que movía la arena en pequeñas corrientes invisibles. 3 meses, dijo finalmente. Después juntamos lo suficiente y vemos qué sigue. Clarice tenía 11 años y manos que no paraban de moverse. En ese momento estaba frotándose los dedos contra la palma, un gesto que Maisa conocía bien. La niña miraba el polvo en la manija de la puerta con algo parecido al asco, pero más profundo, más agotador. «No toques nada todavía», dijo Maisa. «Voy a limpiar adentro primero». El supervisor la había contactado por un anuncio en un foro de empleos desesperados. Necesitaban a alguien que ocupara el puesto de forma temporal mientras resolvían un problema de personal. El trabajo era simple: revisar los medidores de caudal subterráneo 2 veces al día, registrar los datos, enviar un reporte semanal por radio si funcionaba o por camioneta si no. Pagaban en efectivo por adelantado, sin preguntas. Maisa había aceptado antes de saber exactamente dónde quedaba. Las llaves estaban en un sobre de papel manila pegado con cinta a la puerta principal. Adentro había también una nota escrita a mano en letra apretada. Generador a las 18:00. Agua racionada. Radio Canal 7 los martes. No salir después del atardecer. Maisa leyó la última línea 2 veces. No salir después del atardecer. No había explicación. Guardó la nota en el bolsillo de su pantalón. El interior del puesto olía a encierro y metal caliente. Había una sala principal con una mesa, 2 sillas plegables, un archivador metálico y un calendario de 2019 clavado en la pared. Al fondo, 2 cuartos pequeños con catres militares y una letrina química que alguien había dejado a medio instalar. La cocina era una hornalla eléctrica conectada a un panel solar cubierto de polvo. En la pared opuesta, el panel de control hidrológico, medidores analógicos, cables, una pantalla digital apagada. Maisa pasó las 2 horas siguientes limpiando. Usó los trapos que había traído, un balde de agua que llenó del tanque exterior y desinfectante que sabía que no sería suficiente. Clarice se quedó en la camioneta con las ventanas cerradas, leyendo el mismo libro por 4ª vez. El generador arrancó a las 6 de la tarde en punto, como decía la nota. Un ruido sordo, mecánico, que vino de un cobertizo lateral. Maisa no lo había encendido. Estaba programado. Salió a revisar. El cobertizo estaba cerrado con candado, pero a través de una rejilla de ventilación podía ver la máquina diésel vibrando en la penumbra. Había un temporizador adherido a la pared, números verdes parpadeantes. 18:00:06:00, 12 horas. Después, silencio otra vez. Fue al volver hacia la puerta principal que vio la primera marca, no en el suelo, sino en la pared lateral del puesto. 3 líneas paralelas, verticales.
hechas con algo afilado. No eran profundas, pero eran deliberadas, recientes. La pintura arrancada todavía mostraba concreto claro debajo. Maisa pasó los dedos sobre ellas. Sintió el borde áspero. Se giró hacia el horizonte. El sol estaba bajo, naranja intenso, proyectando sombras largas desde el tanque de agua. El paisaje se veía distinto con esa luz, más plano, más vigilado. Entonces lo vio. Al principio pensó que era una roca o un poste caído, pero estaba demasiado lejos para ser un poste, y las rocas en esa dirección eran más bajas, más dispersas. Era una figura, vertical, inmóvil. A unos 300 metros, tal vez menos, donde la línea del horizonte empezaba a desdibujarse con el polvo en suspensión. Maisa entrecerró los ojos. La figura no se movía, no había detalles, solo la silueta oscura contra el naranja del cielo. Forma humana, pero sin rasgos. Podía ser alguien de pie, podía ser una ilusión. Esperó. Contó hasta 30. La figura seguía ahí. Dio 2 pasos hacia adelante, fuera del perímetro del puesto. El viento le trajo arena a la cara. Parpadeó. Miró de nuevo. La figura ya no estaba. Maisa revisó el área completa. Nada se movía. No había vehículo. No había huellas visibles desde donde estaba. Solo piedra, arena y el viento constante que borraba todo. Regresó adentro. Clarice estaba sentada en uno de los catres con las manos apretadas entre las rodillas. «¿Qué hacías afuera?», preguntó la niña. «Revisar el generador. ¿Viste algo?». Maisa la miró. Clarice tenía los ojos fijos en ella, esa mirada demasiado alerta para una niña de 11 años. Había aprendido a leer silencios desde que Rubens murió, desde que el mundo dejó de tener sentido estable. «No», dijo Maisa. «Nada. Esa noche comieron arroz con lentejas de lata, calentado en la hornalla eléctrica». Maisa revisó el agua. Quedaban 80 litros en el tanque principal, según el medidor. Suficiente para una semana si racionaban. El camión de reabastecimiento vendría el próximo martes, según la nota. Clarice se lavó las manos 4 veces antes de comer. Usó todo el jabón que Maisa le había dado. Después se quedó mirando sus dedos bajo la luz amarillenta del generador, buscando algo que solo ella podía ver. «No está limpio», dijo. «Está limpio suficiente», respondió Maisa. «No, no discutieron, ya no discutían». Maisa le pasó toallas desinfectantes. Clarice las usó hasta que la piel de sus manos quedó rojiza. A las 10 de la noche, Maisa salió una vez más, no para revisar el generador, sino porque necesitaba ver. El puesto tenía un reflector exterior que se encendía con el generador. Iluminaba un círculo de unos 20 metros alrededor del edificio. Más allá, todo era negrura absoluta. Sin luna esa noche, sin estrellas visibles por el polvo. Caminó hasta el borde del círculo de luz. Se quedó ahí, mirando hacia donde había visto la figura. No había nada, pero en el suelo, justo en el límite de la luz, vio algo que no había visto antes. Una huella, profunda, descalza, una sola, apuntaba hacia el puesto. Maisa no la tocó, no la midió. Volvió adentro, cerró la puerta con seguro y puso el tablón de madera que había en el suelo contra el marco. No era gran cosa, pero era algo. Clarice estaba dormida. Maisa se sentó en la silla junto a la mesa y sacó la nota del bolsillo. No salir después del atardecer. Miró el reloj, las 22:17. Afuera, el viento seguía soplando. El generador seguía vibrando. Y algo, en algún lugar más allá de la luz, seguía esperando. Maisa despertó a las 5:15 de la mañana, no por el reloj, sino porque el generador se apagó. El silencio la despertó. Un silencio tan completo que por un momento pensó que se había quedado sorda. Afuera, el cielo todavía estaba oscuro. Revisó la puerta.
El tablón seguía en su lugar. La huella descalza del día anterior había desaparecido. No borrada. Simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Clarice dormía en posición fetal, con las manos metidas debajo de la almohada para no tocar las sábanas directamente. Maisa había lavado las sábanas la noche anterior, pero Clarice no confiaba en eso. No confiaba en nada que hubiera estado expuesto al aire del desierto. El primer trabajo del día era revisar los medidores. Maisa salió con una linterna y caminó hasta el panel de control exterior, montado en un poste a 10 metros del edificio. Había 6 medidores analógicos que registraban flujo subterráneo de napas que ni siquiera sabía dónde estaban exactamente. Anotó los números en una libreta: 340, 290, 315, 280, 305, 298. No sabía qué significaban, solo sabía que tenía que anotarlos. El sol salió a las 6:20, rápido, sin transición real entre noche y día. Un momento todo era gris, y al siguiente el horizonte ardía naranja, y el calor ya empezaba a trepar. A las 7, Maisa preparó avena con leche en polvo. Clarice comió de pie, sin tocar la mesa. No había dicho nada todavía, pero Maisa sabía que la niña estaba contando. Contando cuántas veces se había lavado las manos desde que despertó. Contando cuántos objetos había tocado. Contando cuánto faltaba para poder limpiarse de nuevo sin que pareciera exagerado. ¿Hay agua caliente?, preguntó Clarice. No, hasta que vuelva el generador. ¿Y eso es cuándo? 6 de la tarde. Clarice apretó los labios. 12 horas. Maisa vio el cálculo en sus ojos. Después del desayuno, Maisa trató de establecer rutina. Limpió el polvo que había entrado durante la noche. No mucho, pero suficiente para notarlo. El viento lo traía por debajo de la puerta, por los bordes de las ventanas. Clarice se quedó en su catre, con las rodillas contra el pecho, mirando. «Tenés que ayudarme», dijo Maisa. «No puedo tocar eso. Es solo polvo. No es solo polvo». Maisa no insistió. Sabía que para Clarice no era solo polvo. Era contaminación. Era peligro invisible. Era algo que se metía en la piel y no salía. Algo que se acumulaba hasta que el cuerpo entero estaba sucio desde adentro. A las 10 de la mañana, el termómetro exterior marcaba 42 grados. Maisa racionó el agua, 1,5 litros para las 2. Para todo el día, medio litro para cocinar, medio litro para beber, medio litro para limpieza mínima. Clarice protestó. No es suficiente. Es lo que hay. Necesito lavarme. Podés lavarte, pero con esto. Maisa le pasó una botella de alcohol en gel. Clarice la miró como si le hubiera ofrecido veneno. El calor era distinto al calor de otros lugares. No venía solo del cielo, venía del suelo, venía de las paredes del puesto. El aire estaba tan seco que Maisa sentía la garganta cerrarse cada vez que respiraba. Los labios se le partieron antes del mediodía. La piel de las manos empezó a descamarse. A la 1 de la tarde intentó usar la radio. Canal 7, como decía la nota. Giró el dial. Solo estática. Esperó 5 minutos. Nada. Probó otros canales. Más estática. Apagó la radio. El primer evento del día ocurrió a las 2:15 de la tarde. Maisa estaba revisando el archivador metálico, buscando registros anteriores, algo que explicara qué hacía exactamente ese puesto en medio de la nada. Encontró carpetas viejas con formularios de los años 2017, 2018, 2019, nombres de empleados que no conocía, firmas ilegibles. Y entonces, en una carpeta sin etiquetar, encontró algo distinto. Una fotografía, blanco y negro, borrosa, mostraba el mismo puesto desde afuera, pero con un vehículo estacionado enfrente. No era la camioneta de Maisa, era un auto más viejo, años 70 tal vez, y al lado del auto una familia,
2 adultos, 3 niños, todos mirando a la cámara, ninguno sonreía. Detrás de ellos, apenas visible en el borde izquierdo de la foto, había algo más, una mancha oscura, difusa, vertical, como si alguien hubiera estado parado ahí, justo fuera del encuadre, y la cámara hubiera captado solo el borde de su sombra. Maisa volteó la foto. En el reverso, escrito con lápiz, Familia Ortega, enero 1994, último registro. Último registro. No decía por qué. No decía qué pasó después. Guardó la foto en el bolsillo de su pantalón. A las 3, Clarice empezó a respirar rápido. Maisa la encontró en el baño, frotándose las manos con una toalla hasta que la piel quedó roja. La niña no lloraba, pero temblaba. «No puedo sacármelo», dijo. «¿Qué cosa? Lo que toqué, la manija, el suelo, todo». Maisa le sostuvo las manos. Estaban calientes, demasiado calientes. «Clarice, mírame, no hay nada en tus manos». «Sí hay». «No hay», pero la niña no la escuchaba. Estaba en otro lugar, un lugar donde la suciedad era real, visible, espesa. Un lugar donde el peligro no era metáfora. Maisa usó parte del agua racionada para mojarle las manos. Clarice se calmó, pero solo un poco. El segundo evento ocurrió a las 4:30. Maisa salió a revisar el tanque de agua. Quería confirmar cuánto quedaba realmente. Subió por la escalera metálica lateral. El tanque estaba cerrado con una tapa atornillada. No la abrió. Solo leyó el medidor exterior. 73 litros, menos de lo que pensaba. Fue al bajar que vio las marcas, no en el tanque. En la arena, justo debajo de la escalera, 3 líneas paralelas, verticales, idénticas a las que había visto en la pared del puesto el día anterior. Pero estas estaban hechas con algo que había presionado la arena. Profundas, recientes. El viento no las había borrado todavía. Maisa bajó despacio. Se arrodilló junto a las marcas. Las estudió. No eran arañazos de animal. Eran demasiado uniformes, demasiado deliberadas. Miró alrededor. Nadie, nada. Solo el desierto vacío y el sol inclinándose hacia el oeste. Se puso de pie y caminó en círculos alrededor del puesto. Buscó más marcas, no encontró nada, pero entonces, al rodear el cobertizo del generador, vio algo que la detuvo. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. El día anterior estaba cerrada con candado. Lo había revisado. Estaba segura. Se acercó. El candado seguía ahí, pero abierto, colgando de la argolla, como si alguien lo hubiera abierto y dejado así. A propósito, Maisa empujó la puerta con el pie. Chirró. Adentro, el generador estaba apagado, como debía estar. Todo parecía normal. Excepto por una cosa. En el suelo, junto al temporizador, había una huella, descalza, la misma que había visto la noche anterior. Maisa no entró al cobertizo. Cerró la puerta. Volvió a poner el candado. Esta vez lo trabó con fuerza. Regresó al puesto. No le dijo nada a Clarice. A las 5:30, Maisa preparó sopa de sobre. Clarice no comió. Solo tomó agua, directo de la botella, sin tocar el borde con los labios. «¿Por qué estamos acá?», preguntó la niña. Maisa tardó en responder. «Porque necesitamos el dinero. Hay otros trabajos». «No, para mí». Clarice la miró. Había algo en esa mirada, algo que Maisa no quería ver, conocimiento. La niña sabía por qué no había otros trabajos, sabía lo que había pasado con Rubens, sabía que nadie quería contratar a la viuda del hombre que murió por traicionar a su mujer con otra casada. Sabía que el escándalo los había marcado, que la vergüenza no se borraba con tiempo. «¿Cuándo viene el camión?», preguntó Clarice. «El martes». «¿Qué día es hoy?». «Jueves, 5 días». Clarice cerró los ojos. El generador arrancó a las 6 en punto. Puntual. Mecánico. Maisa no salió a revisar esta vez. Se quedó junto a la ventana, mirando afuera. El sol estaba bajo, naranja profundo. Las sombras se alargaban desde el tanque, desde el cobertizo,
desde cada piedra y cada irregularidad del terreno, y entonces, exactamente como el día anterior, la vio. La figura, al mismo lugar, misma distancia, 300 metros, tal vez menos, inmóvil, vertical, sin detalles, solo silueta contra el cielo. Maisa no se movió, solo observó, contó, 1, 2, 3, 4. A los 20 segundos, la figura levantó un brazo, despacio, deliberado, como un saludo. Maisa sintió algo frío en el pecho. La figura bajó el brazo, se quedó quieta. Después, sin caminar, sin moverse, simplemente ya no estuvo ahí. Maisa parpadeó, miró el suelo donde había estado la figura. Nada, solo arena, solo vacío. Se apartó de la ventana. Clarisse estaba sentada en el catre con las manos apretadas contra el estómago. ¿La viste?, preguntó la niña. Maisa no respondió de inmediato. ¿Viste qué? Afuera, lo que está afuera. No hay nada afuera. Sí hay. Maisa se sentó junto a ella. Le tocó la frente. No tenía fiebre, solo miedo. Clarisse, no hay nada. Sí hay. Y viene cada tarde, a la misma hora. Siempre. Maisa no supo qué decir, porque la niña tenía razón. Esa noche, después de que Clarisse se durmió, Maisa salió una última vez. Solo hasta el borde del círculo de luz del reflector. Miró hacia la oscuridad. No vio nada, pero en el suelo, justo donde terminaba la luz, había algo que no había visto antes. Un objeto pequeño, redondo, blanco. Se agachó, lo recogió. Era un botón, de camisa, viejo, desgastado por el sol. Lo giró entre los dedos. En la parte de atrás todavía había un hilo enganchado, rojo. Maisa levantó la vista hacia la negrura. El viento soplaba, el generador vibraba. Y en algún lugar, más allá de donde alcanzaba la luz, algo esperaba. Algo que dejaba huellas, algo que abría candados, algo que traía objetos y los dejaba como mensajes. Maisa cerró el puño alrededor del botón, regresó adentro y trabó la puerta. Pero esa noche no durmió. El botón estaba sobre la mesa cuando Maisa despertó. Lo había dejado ahí la noche anterior, junto a la libreta de registros. A la luz del amanecer parecía más pequeño, menos amenazante. Solo un pedazo de plástico blanco con 4 agujeros y un hilo rojo enredado. Maisa lo giró entre los dedos. Buscó marcas, desgaste, algo que dijera de dónde venía. El plástico estaba opaco por el sol. Viejo, tal vez de los años 90, tal vez antes. El tipo de botón que usaban las camisas de trabajo, uniformes industriales, lo guardó en el cajón del archivador. Clarisse ya estaba despierta, sentada en el catre, mirando la ventana. No había abierto los ojos cuando Maisa se levantó. Simplemente ya estaba despierta, como si nunca hubiera dormido realmente. ¿Qué hora es?, preguntó la niña. Casi 6. ¿Falta mucho para que oscurezca? Maisa tardó en responder. 12 horas. Clarisse asintió, contando ya, anticipando. El día empezó igual que el anterior. Revisar medidores, 338, 292, 310, 279, 307, 295. Preparar avena, racionar agua, limpiar el polvo que había entrado durante la noche. Pero algo era distinto. Maisa lo notó sin poder nombrarlo al principio. Una sensación de que el espacio era más chico, como si el desierto hubiera avanzado unos centímetros hacia el puesto durante la noche. A las 8 de la mañana salió a revisar el perímetro. Caminó alrededor del edificio, buscando las marcas de ayer. Las 3 líneas paralelas bajo el tanque de agua habían desaparecido. El viento las había borrado. Pero en su lugar encontró algo nuevo. Una piedra. No era del lugar. Era lisa, gris oscura, del tamaño de un puño. Estaba colocada en el suelo, exactamente frente a la puerta principal, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, como una marca, un indicador.
Maisa la levantó. Pesaba más de lo que esperaba. La giró. En un lado había algo tallado, muy superficial, casi invisible, una letra o tal vez un número. No podía estar segura. Dejó la piedra donde estaba. No la movió, no la tiró. Volvió adentro. Clarisse seguía en el catre con las manos apretadas entre las rodillas. «¿Qué hacías afuera?», preguntó. «Nada importante». «No me mientas». Maisa se sentó en la silla frente a ella. «Hay una piedra enfrente de la puerta. No estaba ayer». Clarisse no pareció sorprendida. Solo asintió, como si ya lo supiera. «Está marcando», dijo la niña. «¿Qué está marcando?» «No sé, pero está marcando». A media mañana el calor ya era insoportable. 44 grados según el termómetro. Maisa mojó 2 trapos con agua y se los puso en la nuca y las muñecas. Clarisse rechazó el suyo. «Está sucio», dijo. «Lo lavé ayer». Tocó el suelo. No tocó el suelo. Sí tocó. No discutieron. Maisa usó los 2 trapos ella misma. A las 11 intentó la radio de nuevo. Canal 7, solo estática. Probó otros canales. Canal 3, estática. Canal 5, estática. Canal 9, algo. Ruido blanco pero diferente. Como si hubiera una señal debajo, demasiado débil para resolverse. Maisa subió el volumen. Esperó. El ruido blanco continuó. Y entonces, por un segundo, algo más. Una voz. Distorsionada. Ininteligible. Después nada. Apagó la radio. A las 12:30, mientras revisaba de nuevo el archivador, buscando más información sobre el puesto, encontró una carpeta que había pasado por alto. Estaba en el fondo, debajo de formularios de los años 2015 y 2016. La carpeta era marrón, desgastada, sin etiqueta. Adentro había 3 cosas. Primero, un mapa dibujado a mano. Mostraba el puesto desde arriba, con círculos concéntricos alrededor. Cada círculo tenía una distancia marcada, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros. En el círculo de 300 metros, alguien había dibujado una X, sin explicación. Segundo, una lista de horarios, escrita con la misma letra apretada que la nota de la puerta. Decía 0550, revisión exterior, 06.0, generador off, 18C0, generador on, 18:15, cerrar puertas, 18:30, no mirar afuera, 19C0, mantener luz encendida, toda la noche, no abrir por ningún motivo. Maisa leyó la lista 2 veces. 18:30, no mirar afuera. Alguien había sabido, alguien había escrito reglas para sobrevivir. Tercero, una fotografía, distinta a la de la familia Ortega. Esta era más reciente, color pero descolorida. Mostraba a un hombre solo, de espaldas, mirando hacia el horizonte. Llevaba camisa de trabajo, blanca, con botones. Maisa volteó la foto. En el reverso, escrito con marcador negro, Supervisor Garrido. Marzo 2019. No regresó. No regresó. No murió. No renunció. No regresó. Guardó la carpeta. No le mostró nada a Clarisse. A las 2 de la tarde, el agua estaba más baja de lo que debería. Maisa revisó el tanque exterior. El medidor marcaba 68 litros. Habían usado solo 5 litros desde ayer. Deberían quedar más. Subió por la escalera metálica, revisó la tapa del tanque. Estaba bien cerrada. No había fugas visibles, pero el agua estaba bajando más rápido de lo normal. Bajó. Caminó alrededor del tanque. Buscó goteo. Nada. Entonces vio algo que no había visto antes. En la base del tanque, en la parte que daba hacia el oeste, había marcas de dedos. En el metal, como si alguien hubiera apoyado la mano contra la superficie caliente. Las marcas estaban oxidadas, viejas, pero eran claras. 5 dedos. Mano izquierda. Maisa pasó su propia mano sobre las marcas. No coincidían. Eran más grandes, dedos más largos. Se apartó del tanque, miró alrededor. El desierto seguía vacío, pero la sensación de espacio había cambiado. Ya no parecía infinito, parecía vigilado.
En las 3, Clarís empezó a contar en voz alta. 3 horas, dijo. ¿3 horas para qué? Para que oscurezca. Todavía falta más. No, falta 3 horas. Siempre es lo mismo. Maisa no la corrigió, porque la niña tenía razón. El sol se ponía siempre a las 6. Siempre igual, preciso como reloj. A las 4, Maisa salió a revisar el cobertizo del generador. El candado seguía cerrado. Lo había revisado esa mañana. Pero ahora algo era distinto. La puerta estaba orientada de otra forma. No mucho, solo unos centímetros. Pero Maisa recordaba que la puerta había quedado perfectamente alineada con el marco. Ahora estaba levemente torcida, como si alguien la hubiera abierto y cerrado sin cuidado. No abrió el candado, solo lo revisó. Seguía trabado. Nadie lo había forzado. Pero alguien había tocado la puerta. Regresó al puesto. Clarís estaba parada junto a la ventana, mirando hacia afuera. 2 horas, dijo sin mirar a Maisa. A las 5, Maisa preparó sopa. Clarís no comió. Solo bebió agua, directamente de la botella, sin tocar el borde. ¿Viste algo?, preguntó Maisa. Todavía no. ¿Todavía no qué? Todavía no viene. Pero va a venir. Maisa sintió algo frío en el estómago. ¿Cómo sabes que va a venir? Porque siempre viene, a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Y cómo sabes eso? Clarís la miró. Sus ojos eran demasiado viejos para 11 años. Porque yo también lo veo. A las 5:30, el sol empezó a bajar. Maisa se quedó junto a la ventana, pero no pegada al vidrio, un paso atrás, observando. El generador arrancó a las 6 en punto, puntual, mecánico. Maisa esperó. Clarís estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando hacia la ventana sin mirar realmente, solo esperando. A las 6:15, la luz empezó a cambiar, naranja, profundo, las sombras se alargaron, y entonces la vio, no en el mismo lugar de ayer, más cerca, 200 metros, tal vez menos. La figura estaba de pie, inmóvil, vertical, sin detalles, solo silueta contra el cielo anaranjado. Pero esta vez no levantó el brazo, no saludó, solo se quedó ahí, mirando hacia el puesto, o eso parecía, sin rostro visible, sin movimiento. Maisa no contó esta vez, solo observó. La figura permaneció inmóvil durante 2 minutos completos. Después, como el día anterior, simplemente ya no estuvo ahí. No se movió, no caminó, simplemente desapareció. Maisa se apartó de la ventana. Clarís seguía en el suelo, temblando. «Está más cerca», dijo la niña. Maisa no respondió, porque era verdad. Esa noche, después de que Clarís se durmió, Maisa sacó la lista de horarios que había encontrado en el archivador. La leyó de nuevo a la luz del generador. 18:30, no mirar afuera. Eran las 6:15 cuando había mirado, 15 minutos antes de la regla, y la figura había estado más cerca. Leyó la siguiente línea. 19:0, mantener luz encendida. Y toda la noche, no abrir por ningún motivo. Miró hacia la puerta. El tablón estaba en su lugar, pero de pronto pareció insuficiente. Se levantó, revisó la habitación, buscó algo más pesado. Encontró el archivador metálico, lo arrastró hasta la puerta, lo puso contra el tablón. No era mucho, pero era algo. Después revisó las ventanas. Todas tenían rejas, pero las rejas estaban oxidadas. Algunos tornillos flojos. Probó empujar una reja. Se movió, solo un poco, pero se movió. Maisa sintió el corazón acelerarse. Fue a la caja de herramientas que había visto en el armario. Sacó un destornillador. Ajustó los tornillos de las 3 ventanas. Apretó hasta que las manos le dolieron. Cuando terminó, eran las 11 de la noche. Salió una última vez, solo hasta el borde del círculo de luz. No había nada en el suelo esta vez. No había huellas.
No había objetos, pero algo era distinto. La piedra que había encontrado esa mañana, la piedra frente a la puerta, ya no estaba sola. Ahora había dos, una junto a la otra, perfectamente alineadas. Maisa las miró, no las tocó, se dio vuelta y entró. Trabó la puerta, empujó el archivador, apagó la luz de la sala, pero dejó encendida la luz del cuarto, toda la noche, porque las reglas decían eso. Y alguien, en algún momento, había escrito esas reglas por una razón. Maisa despertó a las 3 de la mañana porque algo había cambiado. No un ruido. Lo contrario, el generador se había apagado. No debía apagarse hasta las 6. Así decía el temporizador. Pero ahora, en medio de la noche, todo estaba en silencio. La luz del cuarto seguía encendida, alimentada por la batería de emergencia. Pero afuera, el reflector se había apagado. Maisa se levantó despacio. Clarisse dormía, o al menos tenía los ojos cerrados. Se acercó a la ventana. No miró directamente afuera. Solo se asomó lo suficiente para ver el cobertizo del generador. Estaba oscuro, completamente oscuro. Se apartó de la ventana. Revisó el reloj. 03:14. 3 horas todavía para el amanecer. No salió. Las reglas decían no abrir por ningún motivo durante la noche. Así que esperó. El generador volvió a arrancar a las 3:30. Solo. Sin que nadie lo tocara. El reflector se encendió de nuevo. La vibración familiar regresó. Maisa no volvió a dormir. A la mañana, revisó el temporizador. Marcaba lo mismo de siempre. 18:06:00. No había registro de apagado. No había explicación. Clarisse no preguntó qué había pasado. Solo miró a Maisa y supo que algo había pasado. El día empezó con el mismo ritual. Medidores: 335, 291, 308, 278, 304, 293. Números que no significaban nada para Maisa, pero que tenía que anotar igual. Preparar avena, racionar agua, 63 litros quedaban, menos de lo esperado otra vez. A las 8, Maisa salió a revisar las piedras frente a la puerta. Seguían ahí. 2, alineadas, pero ahora había algo más, una tercera piedra, más pequeña, colocada entre las otras dos, formando un triángulo. Maisa las miró sin tocarlas, no sabía qué significaban. Marcadores, señales, mensajes que no podía leer, las dejó donde estaban. A media mañana intentó la radio. Era martes, el día que, según la nota original, debía venir el camión de reabastecimiento. También el día en que supuestamente funcionaba el Canal 7. Encendió la radio, giró el dial. Canal 7. Esperó. Estática. Subió el volumen. Esperó más. A los 5 minutos, la estática cambió. Se volvió más limpia. Después una voz, distorsionada, lejana, pero humana. Puesto 47. ¿Me reciben? Puesto 47. Maisa agarró el micrófono. Acá puesto 47. Los recibo. Cambio. Estática. Después, la voz de nuevo. Reabastecimiento, retrasado, condiciones de ruta, no confirmado. Repito, no confirmado. ¿Cuándo van a venir? Necesitamos agua. Cambio. Más estática. La señal empezaba a perderse. Evaluar situación. Mantener protocolo, no. La voz se cortó. Salir. ¿Hola? ¿Me reciben? Cambio. Solo estática. Después silencio. La señal murió. Maisa probó otros canales. Nada. Apagó la radio. Clarisse estaba sentada en el suelo con las rodillas contra el pecho. «No van a venir», dijo. «Van a venir, están retrasados. No van a venir». Maisa no discutió, porque en el fondo sabía que la niña tenía razón. A mediodía, el calor alcanzó 46 grados. Maisa mojó trapos y se los puso en la nuca. La piel de sus brazos estaba roja, descamándose. Los labios partidos sangraban cuando hablaba. Clarisse rechazó los trapos de nuevo. Dijo que estaban contaminados. Maisa ya no insistía.
A las 2 de la tarde, Maisa revisó el archivador de nuevo. Buscó más información sobre el supervisor Garrido, sobre la familia Ortega, sobre cualquiera que hubiera estado en el puesto antes que ellas. Encontró otra carpeta. Esta tenía formularios de inventario, listas de suministros, fechas. Y en la última página, algo diferente, una nota escrita a mano con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, ya sabes lo que pasa al atardecer. No trates de entenderlo, solo sigue las reglas. Si sigues las reglas, no te toca. Si las rompes, se acerca. Si se acerca demasiado, no hay reglas que sirvan. Maisa leyó la nota 3 veces. No había firma, no había fecha. Si se acerca demasiado, no hay reglas que sirvan. Guardó la nota en el bolsillo junto con el botón. A las 3, Clarice empezó a contar. 3 horas, dijo. Esta vez Maisa no respondió, solo asintió. A las 4, Maisa salió a revisar el perímetro por última vez antes del atardecer. Caminó alrededor del puesto. Las marcas en la pared seguían ahí, las 3 líneas paralelas, las piedras también, pero algo más había cambiado. Las huellas. Había nuevas huellas en la arena, descalzas, pero esta vez no era una sola. Eran 3, 4, 5, todas alrededor del puesto, en círculo. Como si alguien hubiera caminado dando vueltas durante la noche, sin entrar, solo rodeando. Maisa siguió las huellas con la mirada. Formaban un círculo casi perfecto, y en un punto las huellas se detenían, justo frente a la ventana del cuarto donde dormían. Se acercó. Miró el suelo. Junto a la última huella había algo más. Una marca en la arena. No de pie, de mano. Como si alguien se hubiera arrodillado y apoyado la palma contra el suelo. Maisa levantó la vista hacia la ventana. La reja estaba intacta. Los tornillos que había apretado la noche anterior seguían firmes, pero ahora, en el vidrio, había algo, una mancha, pequeña, circular, como si alguien hubiera apoyado un dedo contra el cristal desde afuera. Maisa sintió el estómago contraerse. Entró, cerró la puerta, puso el tablón, empujó el archivador. Clarice la miraba desde el catre. «¿Qué viste?», preguntó la niña. «Nada importante». «¿Sí viste algo?». Maisa no respondió. Fue a la ventana del cuarto. Limpió la mancha del vidrio con un trapo. La mancha no salió fácilmente. Tuvo que frotar. Cuando terminó, sus manos temblaban. A las 5, preparó sopa de nuevo. Ninguna de las dos comió. Solo bebieron agua. Quedaban 58 litros. A este ritmo no llegarían a la semana. «¿Y si el camión no viene?», preguntó Clarice. «Va a venir. ¿Y si no?». Maisa no tenía respuesta. A las 5:30, el sol empezó a bajar. Maisa sacó la lista de reglas del bolsillo. La leyó de nuevo. 18:15. Cerrar puertas. 18:30. No mirar afuera. 19:00. Mantener luz encendida. Miró el reloj. 17:32. Menos de una hora. Se sentó en la silla frente a la mesa. Clarice se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando hacia la ventana sin mirar realmente. Esperaron. El generador arrancó a las 6 en punto. Puntual. A las 6:15, Maisa cerró la puerta con llave, puso el tablón, empujó el archivador. Después fue a las ventanas y cerró las cortinas improvisadas que había hecho con sábanas viejas. No eran gruesas. La luz todavía pasaba, pero al menos no podía ver afuera. A las 6:20 sintió la tentación de mirar. Solo un segundo, solo para confirmar. Levantó la mano hacia la cortina, la tocó, casi la apartó. Pero entonces Clarice habló. «No mires». Maisa se detuvo, la mano en la cortina. «Necesito saber si está ahí». «Está ahí. Siempre está ahí». «¿Cómo lo sabes?».
Clarisse no respondió de inmediato, solo se quedó quieta, con los ojos cerrados, respirando despacio. «Lo siento», dijo finalmente. Maisa apartó la mano de la cortina. Volvió a sentarse. A las 6:30, algo golpeó la pared exterior. No fuerte, solo un golpe seco, como si alguien hubiera apoyado la palma contra el concreto. Maisa se quedó inmóvil. Clarisse abrió los ojos. Esperaron. Otro golpe. Mismo lugar, mismo ritmo. Después, silencio. Maisa miró el reloj. 18:32. 2 minutos después de la regla, 2 minutos después de no mirar afuera. A las 7 encendió todas las luces del puesto, la sala, el cuarto, hasta la luz del baño que no funcionaba bien. Todo. Luz en cada rincón. A las 7:30 algo raspó la puerta. No era golpe, era raspado, como si alguien pasara las uñas sobre la madera. Despacio, deliberado. El sonido duró 10 segundos. Después se detuvo. Maisa se acercó a la puerta. No la tocó. Solo se quedó ahí, escuchando. Nada. Volvió a sentarse. Clarisse tenía las manos sobre los oídos. No lloraba, solo temblaba. A las 8, los raspados regresaron. Esta vez en la ventana del cuarto, después en la pared lateral, después en el techo. No al mismo tiempo. Uno por vez, como si algo estuviera rodeando el puesto, lentamente, metódicamente. Maisa no se movió, no miró hacia las ventanas, no abrió la puerta, siguió las reglas. A las 9, los sonidos se detuvieron. Maisa esperó 20 minutos más. Después se acercó a la ventana. Solo se acercó, no apartó la cortina, solo escuchó. Silencio. Volvió a sentarse, miró a Clarisse. La niña seguía con las manos sobre los oídos, pero ya no temblaba. ¿Se fue?, preguntó Clarisse. No sé. ¿Podemos mirar? No. Esa noche, ninguna de las dos durmió. Se quedaron sentadas, con todas las luces encendidas, esperando que algo más pasara. Pero nada más pasó. A las 3 de la mañana, Maisa se levantó para ir al baño. Pasó junto a la ventana del cuarto. La cortina se había movido, solo un poco, tal vez por el viento que entraba por alguna rendija, tal vez por otra cosa. Se acercó, apartó la cortina solo 1 centímetro, solo para confirmar que afuera estaba oscuro, que no había nada. Miró. Afuera, justo del otro lado del vidrio, había algo, no una figura, no una sombra, una mano apoyada contra el cristal. Desde afuera, palma abierta, dedos extendidos, quieta, esperando. Maisa dejó caer la cortina. Retrocedió. No gritó, solo retrocedió. La mano no se movió, no golpeó, solo estaba ahí. Maisa volvió a sentarse. Miró el reloj. 03:17. Clarisse la miraba desde el catre. ¿Qué viste? Nada. ¿Sí viste algo? Maisa no respondió. Afuera, el generador seguía vibrando, la luz seguía encendida y la mano seguía ahí, apoyada contra el vidrio, sin moverse, sin irse, solo esperando. Cuando el sol salió, la mano ya no estaba. Maisa lo comprobó sin abrir la cortina completamente, solo apartándola 1 centímetro, solo lo suficiente para confirmar. El vidrio estaba limpio, no había marca, no había huella, como si nunca hubiera estado ahí. Pero Maisa recordaba la palma abierta, los dedos extendidos, la quietud absoluta. Clarisse tampoco había dormido. Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared opuesta a la ventana. Tenía las manos en el regazo, no se frotaba los dedos, no temblaba, solo miraba hacia adelante, sin parpadear. ¿Vamos a salir hoy?, preguntó la niña. Tengo que revisar los medidores. ¿Y si todavía está afuera? Maisa no respondió, porque no sabía. Esperó hasta las 6:30, hasta que el generador se apagó y el sol estuvo lo suficientemente alto. Después abrió la puerta. El aire entró seco, caliente, con olor a arena. Afuera no había nada, solo el desierto,
Solo el silencio. Las piedras frente a la puerta habían aumentado. Ahora eran 5, formando un círculo perfecto. Maisa caminó alrededor del puesto. Revisó el suelo. No había huellas nuevas. O tal vez el viento las había borrado. O tal vez nunca las había habido. Ya no estaba segura de nada. Revisó los medidores. 332, 289, 305, 276, 302, 290. Anotó los números en la libreta. Números que no significaban nada. Números que tal vez sí significaban algo. Y ella no lo sabía. Cuando regresó al puesto, Clarice no estaba en el cuarto. Estaba en la sala, arrodillada frente al archivador metálico. Tenía todas las carpetas sacadas, organizadas en el suelo, por tamaño, por color, por orden alfabético que solo ella entendía. ¿Qué haces?, preguntó Maisa. Tienen que estar en orden. ¿Por qué? Porque sí. Clarice no la miró, solo siguió organizando. Sus manos se movían rápido, preciso, alineando cada carpeta con la siguiente. Cuando una quedaba fuera de lugar por 1 milímetro, la ajustaba, la volvía a ajustar, y otra vez. Maisa no la detuvo, solo la observó. La niña ya no estaba gritando, ya no estaba llorando, estaba haciendo otra cosa, algo peor, estaba aceptando. A media mañana, Maisa revisó el agua. El medidor marcaba 52 litros. Habían usado solo 3 litros desde ayer, pero el tanque había bajado 6. Subió a la torre, revisó la tapa, cerrada. Revisó el tanque por fuera. No había fugas, no había goteo, pero el agua seguía desapareciendo. Bajó, caminó alrededor del tanque. Esta vez miró con más cuidado. Y entonces vio algo que había pasado por alto. En la base metálica, del lado que daba hacia el este, había una válvula pequeña, oxidada. Casi invisible, estaba cerrada, pero alrededor de la válvula el suelo estaba húmedo, no mojado, solo húmedo, como si alguien hubiera abierto la válvula, dejado salir un poco de agua y vuelto a cerrarla. Maisa tocó el suelo, arena húmeda, reciente, miró alrededor, nadie, nada. Volvió al puesto, no le dijo nada a Clarice. A mediodía, el calor alcanzó los 48 grados. Maisa preparó arroz. Clarice no comió, solo contó los granos en su plato, 1 por 1, 27. Los organizó en 3 filas de 9. Después los volvió a mezclar y los contó de nuevo. «Tenés que comer», dijo Maisa. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque están sucios». Maisa miró el arroz. Estaba limpio, recién cocinado. Pero sabía que para Clarice eso no importaba. La suciedad no estaba en la comida, estaba en el aire, en el lugar, en todo. A las 2 de la tarde, Maisa escuchó un ruido en el cuarto. Fue a revisar. Clarice estaba moviendo el catre, lo arrastraba hacia el centro de la habitación. Lejos de las paredes, lejos de la ventana. «¿Qué estás haciendo?» «No puedo dormir ahí». «¿Por qué?» «Porque está muy cerca». «¿Muy cerca de qué?» Clarice no respondió, solo siguió empujando el catre. Cuando estuvo exactamente en el centro de la habitación, midió la distancia con los pies, contó pasos, ajustó la posición. Lo midió de nuevo. Maisa la dejó hacer. A las 3, Maisa revisó el archivador. Buscó más información sobre el puesto, sobre qué medían los medidores realmente, sobre por qué existía ese lugar en medio de la nada. Encontró una carpeta marcada como registros de anomalías. Adentro había formularios impresos, fechas, horarios y descripciones cortas, todas escritas con letra apretada, todas siguiendo el mismo patrón. Día 3, 18:20, presencia observada a 280 metros sin acercamiento. Día 7, 18:25, presencia observada a 250 metros, cambió posición. Día 12, 18:30, presencia observada a 180 metros, movimiento lateral. Día 18, 18:35, presencia observada a 109 metros, sin retroceso. Día 24, 18:40, presencia observada a 80, contacto visual confirmado. Día 30, 18:45, presencia observada a 50 metros, última entrada. Última entrada.
No decía qué pasó después del día 30, no había más formularios, solo un espacio en blanco. Maisa buscó la fecha del primer registro, enero de 2019, supervisor Garrido, el hombre de la fotografía, el que no regresó. Guardó la carpeta, sacó la libreta donde anotaba los medidores, contó cuántos días llevaban en el puesto, 5 días. Según los registros de Garrido, la presencia se acercaba aproximadamente 20 metros cada 6 días. Si seguía el mismo patrón, eso significaba que ahora estaba a unos 250 metros. Maisa miró hacia la ventana. La cortina estaba cerrada, pero sabía que afuera, en algún lugar del desierto, la presencia estaba ahí, esperando. A las 4, algo cambió dentro del puesto. Maisa estaba en la sala cuando lo notó. Un objeto que no estaba donde debía estar. La linterna. La había dejado sobre la mesa, ahora estaba en el suelo, junto a la puerta. Se acercó, la recogió. Estaba apagada, pero cuando la encendió, funcionaba. No estaba rota, solo movida. Miró alrededor. Clarice seguía en el cuarto, organizando carpetas. No había salido. Maisa dejó la linterna sobre la mesa de nuevo, en el mismo lugar. 5 minutos después, cuando volvió de revisar la puerta, la linterna estaba otra vez en el suelo. Esta vez, Maisa no la recogió. Solo la observó. Esperó. 20 minutos. La linterna no se movió, pero había estado moviéndose. Alguien, algo. A las 5, Clarice empezó a contar. 1 hora, dijo. Maisa asintió. Esta vez no trató de distraerla. Solo esperó. A las 5:30, Maisa preparó sopa. Ninguna de las dos comió. Solo tomaron agua. Quedaban 47 litros. A las 6, el generador arrancó. Puntual. A las 6:15, Maisa cerró la puerta. Puso el tablón. Empujó el archivador. Cerró las cortinas. A las 6:20 se sentó en la silla. Clarice se sentó en el suelo, en el centro exacto del cuarto, equidistante de todas las paredes. Esperaron. A las 6:30, nada pasó. A las 7, nada pasó. A las 7:30, nada pasó. Maisa miró el reloj. 19:47. Nunca habían pasado tanto tiempo sin que algo ocurriera. ¿Por qué no viene?, preguntó Clarice. No sé. Siempre viene. Tal vez hoy no. Pero Clarice negó con la cabeza. Sí viene, solo que está haciendo otra cosa. A las 8, Maisa se levantó. Caminó hasta la ventana del cuarto. No abrió la cortina. Solo se quedó ahí, escuchando. Silencio. Solo el generador. Solo el viento. Volvió a sentarse. A las 9, algo cambió. No afuera, adentro. La luz del cuarto parpadeó. Solo un segundo. Después volvió a la normalidad. Maisa miró hacia arriba. La bombilla estaba firme. No había movimiento, pero había parpadeado. 10 minutos después volvió a parpadear. Esta vez más largo. 2 segundos. Después, nada. Clarice se puso de pie. Tenemos que revisar el generador, dijo. No podemos salir. Entonces tenemos que apagarlo. ¿Por qué? Porque está midiendo. Maisa la miró. ¿Qué está midiendo? No sé, pero por eso parpadea. Está registrando algo. Maisa no sabía si era verdad, pero tampoco podía decir que no lo era. A las 10, la luz volvió a parpadear. Esta vez toda la luz del puesto. Sala y cuarto. 3 parpadeos rápidos. Después, nada. Maisa se levantó. Fue al panel de control hidrológico en la pared. Los medidores analógicos estaban quietos, pero la pantalla digital, que siempre había estado apagada, ahora mostraba algo. Números, no coordenadas, no lecturas, solo números contando hacia arriba. Rápido. 001, 002, 03, 04. Maisa se acercó, tocó la pantalla. Estaba tibia, funcionando. Los números seguían subiendo. 027, 028, 029. Después se detuvieron en 030. La pantalla parpadeó. Los números desaparecieron. En su lugar apareció una palabra. Proximidad. Maisa retrocedió.
Miró a Clarisse. La niña estaba de pie, mirando la pantalla. «¿Qué significa?», preguntó Clarisse. «No sé». La pantalla volvió a parpadear. La palabra desapareció. Apareció otra. «Registrado». Después la pantalla se apagó. Completamente, como si nunca hubiera estado encendida. Maisa se quedó ahí, mirando el panel. Intentó encender la pantalla de nuevo. No funcionó. Probó los botones. Nada. Se giró hacia Clarisse. «Este lugar no es un puesto de agua». «¿Qué es?». Maisa miró alrededor. El archivador, los medidores, el panel, el generador programado, las reglas escritas a mano. «Es un puesto de observación», dijo. «No están midiendo agua. Están midiendo otra cosa». «¿Qué cosa?». Maisa no respondió, porque sabía la respuesta, pero no quería decirla en voz alta. Estaban midiendo la presencia, la distancia, la frecuencia, el patrón. El puesto no era para protegerlas, era para registrar, y ellas no eran empleadas, eran parte del experimento. A las 11 la luz volvió a parpadear, 3 veces, rápido. Maisa miró hacia la ventana. Quiso abrir la cortina, quiso confirmar, pero no lo hizo, porque sabía que si miraba, vería exactamente lo que el panel había registrado: proximidad. Y esa noche, cuando finalmente intentó dormir, escuchó algo que nunca había escuchado antes. No un golpe, no un raspado, un ruido mecánico, suave, rítmico, como si algo estuviera escribiendo, como si algo estuviera anotando, registrando. El ruido mecánico se detuvo a las 4 de la mañana. Maisa lo supo porque había estado despierta. Contando. El ruido había durado exactamente 2 horas, rítmico, constante, como algo escribiendo, o grabando, o midiendo. Cuando el silencio regresó, fue peor que el ruido. Maisa se levantó, fue al panel de control. La pantalla seguía apagada. Tocó los medidores analógicos. Las agujas no se movían. Todo parecía normal, pero no era normal. Clarisse estaba despierta también. Sentada en el centro exacto del cuarto con las piernas cruzadas, tenía las manos en el regazo. No se movían, no temblaban, solo esperaba. «¿Lo escuchaste?», preguntó Maisa. Clarisse asintió. «¿Sabes qué era?». «Estaba contando», dijo la niña. «¿Contando qué?». «No sé», pero terminó. Maisa se sentó en el catre, miró el reloj. 04:23. 2 horas para el amanecer, 2 horas para que el generador se apagara. Pero el generador se apagó a las 4:30. No debía apagarse hasta las 6. Maisa revisó el temporizador la noche anterior. Estaba programado correctamente, pero ahora, en medio de la madrugada, todo se apagó. La luz, el reflector exterior, el ruido de fondo, silencio absoluto, oscuridad absoluta. Maisa se quedó quieta. Esperó. Contó hasta 60. Después se levantó, fue a la ventana. No abrió la cortina. Solo escuchó. Nada. Volvió al panel de control. Tocó los medidores. Las agujas temblaron. Todas al mismo tiempo. Subieron, bajaron. Se detuvieron en números que no coincidían con nada. Después volvieron a la normalidad. El generador arrancó de nuevo a las 5:10, 40 minutos antes de lo programado. La luz volvió. El reflector volvió. Pero algo era distinto. El ritmo, la vibración. Como si el generador estuviera trabajando más rápido. Maisa salió cuando el sol apareció. No esperó a las 6:30. Necesitaba ver. Afuera, las piedras frente a la puerta habían cambiado. Ya no eran 5, eran 7. Formando 2 líneas paralelas, como un camino o una marca direccional. Maisa siguió la línea con la mirada. Apuntaban hacia el este, hacia el horizonte vacío. Revisó los medidores. Los números no tenían sentido. 405, 312, 289, 340, 236, 401. Demasiado altos, demasiado variables. Los anotó igual. Cuando regresó, Clarisse estaba moviendo muebles. Había arrastrado la mesa hacia la esquina norte del cuarto.
la silla hacia la esquina sur, el archivador hacia el oeste. Todo alineado con puntos cardinales que solo ella parecía percibir. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Maisa. «Tiene que estar así». «¿Por qué?». «Porque si no está así, no funciona». «¿Qué no funciona?». Clarisse no respondió, solo siguió ajustando, midiendo distancias con pasos, contando, reordenando. A media mañana, el calor alcanzó los 50 grados. Maisa revisó el agua. El medidor marcaba 41 litros, demasiado bajo. A este ritmo, no llegarían al final de la semana. Subió a la torre del tanque, revisó la válvula pequeña que había encontrado el día anterior. Estaba abierta, no mucho, solo una vuelta, pero estaba abierta. Maisa la cerró, la apretó, bajó. 10 minutos después volvió a subir. La válvula estaba abierta de nuevo. Esta vez no la cerró, solo la miró, esperó. La válvula no se movió, pero había estado moviéndose. Alguien la estaba abriendo, algo. A mediodía, Maisa intentó la radio. No porque esperara respuesta, solo porque necesitaba hacer algo. Encendió. Canal 7, estática, giró el dial. Canal 3, estática. Canal 5, estática diferente, más limpia, como si hubiera señal debajo. Esperó, subió el volumen, y entonces por primera vez escuchó algo claro, no una voz, un tono, constante, agudo, como una señal de prueba, o un marcador. El tono duró 30 segundos. Después se cortó. Silencio. Estática de nuevo. Maisa probó otros canales. Nada. Solo en el canal 5 había estado ese tono. Apagó la radio. Miró a Clarisse. La niña la estaba mirando desde el suelo. «Era él», dijo Clarisse. «¿Quién?». «El que viene al atardecer». Maisa sintió algo frío en el pecho. «Eso no tiene sentido». «Sí tiene». «¿Cómo sabes?». Clarisse no respondió. Solo volvió a ajustar la posición de las carpetas en el suelo, alineadas, perfectas, equidistantes. A las 2 de la tarde, algo cambió en la luz. No parpadeó, no se apagó, solo cambió de tono, más amarillenta, más opaca, como si la electricidad estuviera pasando por algo distinto. Maisa revisó el panel. Los medidores analógicos estaban activos, todas las agujas moviéndose, no caóticas, sincronizadas, subiendo y bajando al mismo ritmo, como un pulso. La pantalla digital se encendió sola. Maisa retrocedió, miró la pantalla, números de nuevo, pero esta vez no contaban hacia arriba, solo mostraban un número fijo, 007. Maisa lo observó. El número no cambiaba. Después, la pantalla mostró otra palabra, ciclo. Después se apagó. Maisa miró a Clarisse. La niña seguía en el suelo. Pero ahora estaba contando en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué estás contando? Días, dijo Clarisse. Llevamos 7 días. Maisa revisó la libreta. Contó. Clarisse tenía razón. Hoy era el 7º día. Según los registros del supervisor Garrido, en el día 7 la presencia estaba a 250 metros. Acercándose, Maisa miró hacia la ventana. La cortina estaba cerrada, pero sabía que afuera, en algún lugar, la presencia estaba ahí, más cerca que ayer, más cerca que antes. A las 3, Clarisse hizo algo nuevo. Se levantó, caminó hasta la puerta, puso la mano sobre el tablón. «Tenemos que reforzar esto», dijo. «Ya está reforzado». «No es suficiente». Clarisse empujó el archivador más cerca de la puerta. Después arrastró la mesa, la puso contra el archivador. Después trajo las sillas, las puso encima de la mesa, construyendo una barricada. Maisa la observó, no la detuvo, porque en el fondo sabía que la niña tenía razón. No era suficiente. A las 4, Maisa salió por última vez antes del atardecer. Necesitaba confirmar algo. Caminó alrededor del puesto. Buscó marcas, huellas, señales, y las encontró.
No eran huellas descalzas esta vez, eran marcas en el suelo, líneas rectas, como si algo hubiera sido arrastrado o dibujado. Formaban un patrón alrededor del puesto, un círculo casi completo. Solo faltaba un segmento, del lado norte. Maisa siguió el patrón. Terminaba exactamente frente a la puerta principal, donde las piedras estaban alineadas. Miró hacia el horizonte. El sol estaba bajando. Todavía faltaban 2 horas para el atardecer real, pero el aire ya estaba cambiando. La luz, la temperatura. Regresó adentro. Clarice estaba sentada en el suelo mirando el reloj. 4 horas, dijo la niña. ¿Qué? Antes venía a las 6:30. Ahora va a venir antes. ¿Cómo sabes? Porque el ciclo cambió. Maisa se sentó. Miró el reloj. 16:12. Esperaron. A las 5, el generador hizo algo que nunca había hecho. Se apagó, solo por 3 segundos. Después volvió a arrancar, más fuerte, más rápido. La luz parpadeó. El panel de control se activó. La pantalla mostró un número. 0004. 4 horas. 4 de algo. Después la pantalla se apagó. A las 5:30, Maisa cerró la puerta, puso el tablón. Clarice había construido la barricada. Era innecesaria, pero estaba ahí. Se sentaron, Maisa en la silla, Clarice en el suelo. A las 6, el generador arrancó normalmente, pero algo era distinto. El ruido, la vibración, como si estuviera trabajando contra algo. A las 6:10, la luz cambió de tono. No parpadeó. Solo se volvió más fría, más blanca. A las 6:15, Maisa escuchó algo afuera. No un golpe, no un raspado, un ruido seco, como algo cayendo o siendo colocado. Clarice levantó la cabeza. «Ya está aquí», dijo. «Todavía no son las 6:30. No importa, ya está aquí». Y entonces, como para confirmarlo, algo golpeó la pared exterior. Una vez, fuerte, deliberado. Maisa miró el reloj. 18:17. 13 minutos antes de lo habitual. El patrón había cambiado. A las 6:20, otro golpe. Mismo lugar, más fuerte. A las 6:25 algo raspó la puerta. No como antes, más insistente, más largo. Clarice se puso de pie. Caminó hasta el centro exacto del cuarto. Se quedó ahí, inmóvil. «No te muevas», le dijo a Maisa. «¿Por qué?» «Porque si te moves, sabe dónde estás». Maisa no sabía si era verdad, pero tampoco podía decir que no lo era. Se quedó quieta. A las 6:30, los golpes se detuvieron. El raspado también. Silencio. Maisa esperó. Contó hasta 100. Nada. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Quiso mirar. Quiso confirmar. Pero Clarice habló. «No mires. Necesito saber». «Ya sabemos. Está ahí. Más cerca que ayer. Y mañana va a estar más cerca todavía». Maisa apartó la mano de la cortina. A las 7, la pantalla del panel se encendió sola. Mostró un número 0150, 150. Maisa entendió, 150 metros. La distancia actual. Según los registros de Garrido, en el día 7 la presencia estaba a 250 metros, pero ahora estaba a 150. El patrón se había acelerado. La pantalla mostró otra palabra, ajuste. Después se apagó. A las 8, Maisa escuchó el ruido mecánico de nuevo, el mismo de la noche anterior, escribiendo, grabando, registrando, pero esta vez era diferente, más rápido, más urgente. Clarice se acostó en el centro del cuarto, no en el catre, en el suelo, con los brazos pegados al cuerpo, inmóvil. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Maisa, esperando que termine. «¿Que termine qué?». «El registro». El ruido continuó, toda la noche, sin parar. Maisa no durmió. Solo se quedó sentada, escuchando, contando los ciclos del ruido, tratando de encontrar un patrón. A las 3 de la mañana, el ruido cambió, más lento, más profundo. Después se detuvo, la pantalla se encendió.
Esta vez mostró algo diferente, no un número, no una palabra, una fecha. Mañana. Maisa sintió el estómago contraerse. La pantalla parpadeó. Mostró otra línea. Último registro. Después se apagó completamente. Maisa miró a Clarice. La niña seguía en el suelo, con los ojos abiertos, mirando el techo. ¿Viste?, preguntó Maisa. Clarice asintió. ¿Qué significa? Significa que mañana es el último día. ¿El último día de qué? Clarice no respondió. Pero Maisa ya sabía. El último día del ciclo. El día en que la presencia dejaba de acercarse y empezaba otra cosa. Maisa no esperó al amanecer. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, revisando la camioneta. Las llaves estaban donde las había dejado, en el cajón del archivador. Las tomó. Salió. El cielo todavía estaba oscuro, pero el generador seguía encendido. No debía estarlo. Debía apagarse a las 6, pero seguía funcionando. Como si el temporizador ya no importara. La camioneta estaba donde la habían dejado hacía 8 días, cubierta de polvo, arena acumulada en los neumáticos. Maisa abrió la puerta, se sentó en el asiento del conductor, puso la llave en el contacto, giró. El motor arrancó, funcionaba. Maisa sintió algo parecido al alivio, pero duró solo un segundo. Miró el tanque de combustible, marcaba 1/4, suficiente para llegar a Calama si conducía directo, sin paradas, sin desviaciones. Bajó de la camioneta, revisó los neumáticos, estaban firmes, revisó el aceite, estaba bien, todo funcionaba, podían irse ahora, antes de que el sol saliera, antes del último registro. Volvió adentro. Clarice estaba despierta, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, mirando hacia la puerta. ¿Vamos a irnos?, preguntó la niña. Sí. No va a funcionar. Maisa se detuvo. ¿Por qué no? Porque si nos vamos va a venir igual, pero en el camino. Y en el camino no hay reglas. Maisa se sentó frente a ella. ¿Cómo sabes eso? Clarice no respondió de inmediato, solo miró hacia la ventana. Después habló. Porque por eso estamos acá. Por eso el puesto está acá. Para que pase acá. Si pasa en otro lugar, no se puede medir. Maisa sintió algo frío en el pecho, porque tenía sentido, un sentido horrible, pero sentido al fin. ¿Y si nos vamos de día?, preguntó. Antes de que oscurezca. No importa. El atardecer ya empezó. Todavía no salió el sol. No importa, repitió Clarice. Ya empezó. Maisa se levantó, fue a la ventana, apartó la cortina solo 1 centímetro. Afuera, el horizonte estaba cambiando. No era amanecer todavía, pero tampoco era noche. Era algo intermedio, gris, opaco, como si el día no quisiera empezar realmente. Y entonces lo vio. La figura, no a 300 metros, no a 200, no a 150, a 100 metros, tal vez menos, inmóvil, vertical, sin detalles, solo silueta contra el gris del horizonte. Maisa dejó caer la cortina. Retrocedió. Clarice la miraba desde el suelo. ¿Viste? Maisa asintió. Está más cerca. Sí. ¿Y si salimos igual? Entonces nos va a seguir. Y no va a parar. Maisa se sentó. Miró sus manos. Temblaban. Las apretó contra las rodillas. ¿Qué quieres que haga? Clarice no respondió de inmediato. Solo miró alrededor del cuarto. Después habló. Tenemos que preparar el puesto. ¿Prepararlo para qué? Para que el registro sea correcto. Maisa la miró. La niña hablaba como si estuviera explicando algo obvio. Algo que no necesitaba cuestionarse. ¿Qué es un registro correcto? No sé, pero tiene que ser así. Clarice se levantó. Caminó hasta el panel de control, tocó la pantalla apagada. La tocó 3 veces, como un ritual. Tenemos que hacer lo que dice, dijo. Todo lo que dice. A las 6 de la mañana Maisa intentó la radio, no porque esperara ayuda, solo porque necesitaba intentarlo. Encendió. Canal 7.
Estática. Probó el canal 5, el que había tenido el tono el día anterior. Estática también. Pero diferente, más limpia. Subió el volumen. Esperó. Y entonces, después de 2 minutos, escuchó algo. Una voz, distorsionada, lejana. Puesto 47, registro confirmado, último ciclo, no interrumpir. Repito, no interrumpir protocolo. Maisa agarró el micrófono. Hola, necesitamos ayuda. No podemos quedarnos acá. Cambio. Estática. Después, la voz de nuevo. Protocolo debe completarse. No abandonar posición. Registro final en 18 horas. Mantener. La señal falló. Esencial. ¿Qué protocolo? ¿De qué están hablando? Cambio. Silencio. Solo estática. Maisa probó otros canales. Nada. La señal había muerto. Apagó la radio. Miró a Clarisse. La niña estaba reorganizando las carpetas en el suelo, alineándolas, contándolas. No van a ayudarnos, dijo Maisa. Lo sé. ¿Sabían que esto iba a pasar? Sí. ¿Y por qué nos mandaron acá? Clarisse levantó la vista. Sus ojos eran demasiado viejos. Porque alguien tenía que estar acá. Y nosotras necesitábamos el dinero. Maisa sintió algo quebrarse dentro, porque era verdad. Habían venido porque no tenían opciones, porque después de Rubens, después del escándalo, después de que nadie quisiera contratarla, este puesto en el desierto había sido lo único. No era una trampa, era una transacción. A media mañana, Maisa salió a revisar el agua, no porque pensara que habría más, solo porque necesitaba moverse. El tanque marcaba 32 litros, menos de la mitad de lo que deberían tener. La válvula pequeña estaba abierta de nuevo. Maisa la cerró. Sabía que volvería a abrirse, pero la cerró igual. Bajó. Caminó alrededor del puesto. Las piedras frente a la puerta habían aumentado otra vez. Ahora eran 9, formando un semicírculo perfecto, como una entrada o una marca. Las huellas en el suelo también habían cambiado. El círculo alrededor del puesto estaba completo ahora, cerrado, como un límite o una zona. Maisa miró hacia el horizonte. El sol estaba alto, pero el aire seguía gris, opaco, como si hubiera polvo en suspensión. Pero no había polvo, solo esa luz extraña. Vio la figura de nuevo, todavía a 100 metros. No se había movido. O tal vez sí, era imposible saberlo. Regresó adentro. A mediodía, el calor alcanzó los 52 grados, el más alto hasta ahora. Maisa mojó trapos y se los puso en la nuca. Clarisse los rechazó. Dijo que no eran necesarios. Dijo que el calor era parte del proceso. ¿Qué proceso?, preguntó Maisa. El del registro. ¿Y cómo sabes eso? Clarisse señaló el panel de control. Porque lo dice ahí. Maisa miró el panel. La pantalla estaba apagada. No había nada escrito. No dice nada. Todavía no, dijo Clarisse. Pero va a decir. A las 2 de la tarde Maisa tomó una decisión. Iba a desarmar el panel. Iba a cortar los cables. Iba a detener el registro. Fue al armario. Sacó la caja de herramientas. Tomó un destornillador. Caminó hasta el panel. Tocó la pantalla. Estaba tibia, funcionando aunque pareciera apagada. Puso el destornillador contra el primer tornillo. Empezó a girar. La pantalla se encendió. Maisa se detuvo. La pantalla mostraba una palabra. No. Maisa apartó el destornillador. La pantalla se apagó. Volvió a poner el destornillador contra el tornillo. La pantalla se encendió de nuevo. Daño. Maisa soltó el destornillador. La pantalla mostró otra palabra. Irreversible. Después se apagó. Maisa retrocedió. Miró a Clarisse. La niña estaba sentada en el suelo mirándola. Te dije que no se puede, dijo Clarisse. ¿Por qué no? Porque si lo rompes, no hay forma de medir. Y si no hay forma de medir, no se detiene. ¿Qué no se detiene? Clarisse no respondió. A las 3, Maisa intentó dormir. No porque tuviera sueño,
solo porque quería que el tiempo pasara más rápido o más lento. Ya no sabía qué quería, pero no pudo dormir. Solo se quedó acostada en el catre, mirando el techo, contando las grietas. 27, las mismas de siempre. Clarice estaba en el suelo, en el centro del cuarto. Había dibujado algo con polvo, un círculo pequeño, perfecto, y dentro del círculo una marca, como una cruz o una X. «¿Qué es eso?», preguntó Maisa. «Es donde tengo que estar». «¿Cuándo?» «Esta noche, cuando termine». Maisa se levantó, se sentó en el suelo junto a ella. «Clarice, ¿qué va a pasar esta noche?». La niña la miró. Por primera vez en días parecía asustada, pero no por lo que iba a pasar. «Por algo más». «No sé», dijo, «pero va a ser rápido y después va a terminar». «¿Y nosotras?». Clarice no respondió. A las 4 el generador hizo algo diferente. Se apagó completamente, no por 3 segundos como antes, sino por 1 minuto completo. Todo quedó en silencio. La luz se apagó, el panel se apagó, el reflector exterior se apagó. Maisa se quedó inmóvil. Clarice también. Después el generador volvió a arrancar, más fuerte que nunca. La vibración sacudió el suelo, las paredes, todo. La pantalla del panel se encendió. Mostró un número, 0006, 6 horas hasta el atardecer, hasta el último registro. A las 5, Maisa dejó de intentar escapar, dejó de intentar arreglarlo, dejó de intentar entender. Se sentó en la silla. Miró a Clarice. La niña estaba tranquila, más tranquila de lo que debería estar. «¿Tenés miedo?», preguntó Maisa. «Sí». «¿De qué?». «De que no funcione». «¿Qué no funcione?». «El registro. Si no funciona, no termina. Y si no termina, se queda acá. Para siempre». Maisa sintió algo en la garganta, algo que no era llanto, era otra cosa. «¿Y si funciona?». Clarice la miró. «Entonces nos vamos. Mañana, cuando salga el sol». Maisa quiso creerle, quiso pensar que era posible, pero sabía que no lo era. A las 6 Maisa cerró la puerta, puso el tablón, no empujó el archivador, no construyó barricadas, no sirvió de nada las otras noches, no iba a servir ahora. Se sentó. Clarice se sentó en el centro del círculo que había dibujado. Esperaron. El generador arrancó, puntual. La luz cambió de tono, más fría, más blanca. Afuera, el sol estaba bajando. Todavía faltaban 30 minutos para el atardecer real, pero el aire ya estaba cambiando. Maisa miró a Clarice. «¿Estás lista?». La niña asintió. «¿Vos?». Maisa no respondió, porque no sabía si estaba lista, pero ya no importaba. El último registro iba a ocurrir, con o sin ella, y lo único que podía hacer era estar ahí, sentada, esperando, aceptando. El atardecer empezó a las 6:32. Maisa lo supo porque estaba mirando el reloj, cada segundo, cada minuto, esperando. La luz afuera cambió primero, no naranja como los días anteriores, gris, opaca, como si el sol estuviera apagándose detrás de algo invisible. Clarice seguía en el centro del círculo dibujado en el suelo. No se había movido en 1 hora. Tenía las manos en el regazo, los ojos abiertos, respirando despacio. «¿Sentís algo?», preguntó Maisa. «Todavía no». A las 6:40 el generador cambió de ritmo. No se apagó, solo vibró diferente, más profundo, como si estuviera trabajando contra algo pesado. La luz del cuarto parpadeó, 1 vez, 2 veces, después se estabilizó, pero el tono era distinto, más frío, casi azul. Maisa miró hacia la ventana. La cortina estaba cerrada. No iba a abrirla. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había afuera. A las 6:45, el panel de control se encendió. La pantalla mostró números. No como antes. Esta vez eran coordenadas, longitud, latitud y después algo más.
Distancia 087 m, 87 metros, más cerca que nunca. La pantalla parpadeó. Mostró otra línea. Inicio de registro. Maisa sintió el aire cambiar. No era temperatura, no era presión, era otra cosa, como si el espacio mismo estuviera ajustándose. Clarisse cerró los ojos. Ya empezó, dijo. A las 6:50, algo golpeó la pared exterior. No fuerte, solo un golpe seco, deliberado. Después otro. Del lado opuesto. Después otro. En la parte trasera del puesto. No era caótico, era sistemático. Como si algo estuviera midiendo, confirmando, registrando el perímetro. Maisa no se movió. Solo se quedó sentada, esperando. Los golpes se detuvieron a las 6:55. Silencio, solo el generador, solo el viento afuera. Después algo raspó la puerta, no como antes, más lento, más controlado, como si estuviera trazando algo o escribiendo. Clarisse abrió los ojos, miró hacia la puerta. No con miedo, con reconocimiento. Ya está acá, dijo. ¿Adentro? No, pero va a entrar. ¿Cómo? Clarisse señaló el panel. Por ahí. Maisa miró el panel. La pantalla mostraba algo nuevo. No palabras, no números. Una imagen, líneas, formas, como un diagrama o un mapa. Del puesto. Visto desde arriba. Y en el diagrama, en el borde del círculo que representaba el perímetro exterior, había un punto. Moviéndose. Despacio. Siguiendo el contorno. Maisa entendió. El panel no solo registraba, rastreaba. A las 7, la luz del cuarto se apagó completamente, solo por 3 segundos. Después volvió, pero cuando volvió, algo había cambiado. La temperatura había bajado, no mucho, solo unos grados, pero en medio del desierto, en medio del calor, eso no era natural. Maisa se frotó los brazos, sentía la piel fría. Clarisse también, pero la niña no reaccionó, solo se quedó quieta. En el centro del círculo, a las 7:05, el raspado en la puerta se detuvo. Silencio de nuevo. Pero esta vez diferente, más denso, como si algo estuviera esperando del otro lado. Maisa miró el panel. El punto en el diagrama se había detenido, justo frente a la puerta. Distancia, 0003 m, 3 metros. La pantalla parpadeó. Mostró otra línea. Contacto inminente. Maisa sintió el corazón acelerarse. Miró a Clarisse. La niña tenía los ojos cerrados de nuevo. Respiraba más rápido. ¿Qué va a pasar?, preguntó Maisa. No sé, pero cuando pase, no te muevas. ¿Por qué? Porque si te moves, te ve. A las 7:10 algo cambió en el aire. No era sonido, no era luz, era presión. Como si el espacio estuviera comprimiéndose, como si algo muy grande estuviera ocupando un lugar muy pequeño. Maisa sintió los oídos taparse, tragó. La presión no bajó. Clarisse abrió los ojos, miró hacia la puerta, pero no con los ojos, con algo más, como si estuviera viendo a través de las paredes. Está adentro, dijo. Maisa miró alrededor. No vio nada, solo el cuarto, la sala, las paredes, todo igual. No veo nada, no se puede ver, pero está acá. Y entonces, como para confirmarlo, la pantalla del panel mostró algo nuevo. Contacto establecido. Los medidores analógicos se activaron. Todas las agujas moviéndose, rápido, sincronizadas, subiendo y bajando al mismo ritmo, como un pulso o un latido. Maisa miró los números, no tenían sentido. Demasiado altos, demasiado variables, pero seguían subiendo. La temperatura bajó más, ahora hacía frío. Frío real, en medio del desierto. Clarisse empezó a temblar. No de miedo, de frío. Pero no se movió del círculo, solo se quedó ahí, temblando. «Clarisse, ¿estás bien?». La niña asintió, pero sus labios estaban azules. A las 7:15, algo tocó el panel. Maisa lo vio. No una mano, no una sombra, solo un cambio, como si el panel mismo estuviera siendo presionado desde adentro. La pantalla parpadeó.
Los números desaparecieron. En su lugar apareció una imagen, no un diagrama, una fotografía, blanco y negro, borrosa. Mostraba el mismo cuarto, visto desde el mismo ángulo, pero con personas diferentes, personas que Maisa no conocía, una mujer, dos niños, de pie, mirando hacia donde ahora estaba la cámara. Detrás de ellos, apenas visible, una sombra, vertical, sin forma definida. La imagen desapareció. Apareció otra familia, otro tiempo, la misma sombra, después otra y otra. 5 familias, 10, 20, todas diferentes, todas en el mismo cuarto, todas con la misma sombra detrás. Maisa entendió. No eran las primeras, nunca habían sido las primeras. La pantalla se detuvo en una imagen final. Esta vez mostraba a Maisa y Clarisse, vistas desde arriba, en tiempo real, y detrás de ellas, en la esquina del cuarto, donde no debía haber nada, había algo. No una sombra, una ausencia, como si el espacio mismo estuviera vacío, pero de una forma que ocupaba lugar. Maisa no se giró, no miró, solo se quedó quieta, porque Clarisse le había dicho que no se moviera. A las 7:20, la presión alcanzó su punto máximo. Maisa sentía el peso contra el pecho, como si estuviera bajo agua, como si el aire fuera sólido. Clarisse estaba inmóvil, los ojos abiertos, pero no mirando a Maisa, mirando a la esquina, donde estaba la ausencia. «Ya terminó», dijo la niña, y entonces, como si hubiera estado esperando esas palabras, el panel emitió un sonido. Un pitido largo. Continuó, como una alarma o una confirmación. La pantalla mostró una palabra: registro completo. Los medidores se detuvieron, las agujas cayeron a cero, la presión desapareció, la temperatura volvió a subir, el aire se sintió normal de nuevo, liviano, respirable. Maisa respiró profundo, miró a Clarisse. La niña seguía temblando, pero estaba bien, viva. ¿Se fue?, preguntó Maisa. Clarisse asintió. «Hasta mañana». Maisa sintió algo helado en las entrañas. «¿Qué querés decir?» «Que el registro no es una sola vez, es cada día, hasta que se complete». «¿Cuántos días?». Clarisse no respondió. Solo miró el panel. La pantalla mostraba un número. Ciclo 0Z1, 0030. 30 días, 30 registros. Acababan de completar el primero. Maisa se levantó, caminó hasta el panel, tocó la pantalla, fría, inerte. «¿Y si nos vamos?», preguntó. «¿Y si salimos ahora?». Clarisse negó con la cabeza. «No podemos, ya estamos registradas». «¿Qué significa eso?». «Significa que si salimos, el ciclo se rompe. Y si el ciclo se rompe, no se detiene. Nos sigue hasta que se complete, acá o en otro lugar». Maisa miró hacia la puerta. Quiso abrirla, quiso salir corriendo, quiso gritar, pero no hizo nada de eso, porque sabía que Clarisse tenía razón. A las 8, el generador volvió a su ritmo normal, la luz también. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Maisa abrió la puerta, solo un poco, solo para ver. Afuera, el desierto estaba oscuro. El reflector iluminaba el círculo de siempre. 20 metros, no más. No había figura en el horizonte, no había sombra, no había nada, solo las piedras. Ahora eran 11, formando 2 líneas que se encontraban en un punto, como una flecha, apuntando hacia el puesto. Maisa cerró la puerta, puso el tablón, no porque sirviera, solo porque era parte de la rutina. Clarisse se levantó del círculo, caminó hasta el catre, se acostó, sin lavarse las manos, sin rituales, sin nada. «¿Ya no te importa la suciedad?», preguntó Maisa. «No», dijo Clarisse, «ya no importa». Esa noche, Maisa no durmió. Solo se quedó sentada en la silla, mirando el panel. La pantalla estaba apagada, pero sabía que estaba funcionando, siempre funcionando.
A las 3 de la mañana escuchó el ruido mecánico de nuevo, escribiendo, grabando, registrando, pero esta vez no le dio miedo, solo cansancio. Cuando el sol salió, Maisa revisó los medidores como todas las mañanas. 298, 287, 304, 279, 301, 295. Los anotó en la libreta. Preparó avena. Clarice comió, sin protestar, sin contar. A las 8, Maisa encontró algo nuevo sobre la mesa. Un sobre de papel manila. Igual al que había encontrado el primer día, pero este no estaba pegado a la puerta. Estaba adentro, como si siempre hubiera estado ahí. Lo abrió. Adentro había una nota, escrita a mano, letra apretada. Decía, puesto 47, registro ciclo 0201 completado. Próximo registro, hoy 18:30, mantener protocolo, compensación depositada, gracias por su servicio. Debajo de la nota había dinero, efectivo. Exactamente lo que le habían prometido por una semana de trabajo. Maisa dejó la nota sobre la mesa. Guardó el dinero en el cajón. Miró a Clarice. La niña estaba sentada en el suelo, reorganizando carpetas, alineándolas, contándolas. ¿Vamos a quedarnos?, preguntó Clarice. Maisa no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, hacia el desierto, hacia el horizonte vacío. Después miró el sobre. El dinero, la nota. Sí, dijo finalmente, vamos a quedarnos, porque no había otro lugar a donde ir, porque el ciclo ya había empezado, porque ya estaban registradas, y porque en 29 días más, cuando el último registro se completara, tal vez podrían irse, o tal vez no, pero hasta entonces tenían un trabajo que hacer. Maisa se sentó, sacó la libreta, anotó la fecha, el número del ciclo, los datos del día. Afuera, el desierto seguía igual, infinito, inmóvil, indiferente. Y en algún lugar, más allá del horizonte, algo esperaba, contando las horas hasta el atardecer, como siempre, como todos los días, por los próximos 29 días. Si esta historia te dejó inquieto, no fue un error. Aquí no contamos finales felices. Contamos lugares donde el aislamiento cambia a las personas y donde el entorno nunca es solo un escenario. Suscríbete al canal. Cada semana publicamos historias completas sobre refugios extremos, decisiones irreversibles y presencias que nunca se explican del todo. Activa las notificaciones, porque algunas historias solo funcionan si llegas a tiempo.